Ya volvimos. Estamos en esta parte, ya en la última, calculando la distancia. Bueno, la duración del viaje fue casi 3 horas, pero ¿qué tan largo es? Pues eso es a través de la distancia. Aquí, como pueden darse cuenta en las unidades, conviene que todo esté en kilómetros sobre hora y horas para el tiempo. Si no te quieres hacer revolver con todo esto de las unidades, convierte desde un inicio en SI. Todas las distancias en metros, las velocidades en metros sobre segundo y los tiempos en segundos. Tus valores numéricos van a ser diferentes porque son diferentes unidades de medida, pero equivalen a esto de aquí, a 146 minutos, 2.8 horas. O sea, van a ser números diferentes, pero unidades de medida equivalentes. ¿Vale? Entonces, lo hago con estas cantidades. Aquí era 89.5 kilómetros sobre hora y el tiempo era aproximadamente 2.8, ¿verdad? De recorrido. Aquí pasa algo mágico y te quedan kilómetros. ¿Cuánto es esto? Nadie. 250.6. O sea, lo redondeamos a 251 kilómetros. Bien, así. Y la segunda, bueno, debo obtener lo mismo si utilizo la ecuación 2. Fíjate que la ecuación 2 es más complicada, pero debe ser lo mismo. Entonces, ecuación 2, distancia, según esta es velocidad promedio por tiempo de recorrido más 22 minutos. Velocidad promedio fue de 77.8, me parece, kilómetros sobre hora. Aquí me conviene que todos los tiempos estén en horas, ¿verdad? Si te das cuenta, esto, algo anormal aquí, no es 2.8. ¿Por qué? Aquí no es 2.8. ¿Por qué? Estamos tomando el tiempo de recorrido. Y este tiempo no fue 2.8 horas. Fue de 146 minutos. ¿Sí lo ves? Cuidado. Estamos tomando en cuenta el tiempo total. No lo es. Me conviene convertir esto a horas. Fácil. Divido entre 60 para que así cancelen. ¿Y qué te da aproximadamente? 2.43. 2.43 horas. Bien, ahora sí, este valor es el que debe sustituirse acá. Ten mucho cuidado. 2.43 horas. Cierro. Magia. Y ahora sí, ¿qué valor te da? 217.48. Ok, lo redondeo enteros y quedaría como 217 kilómetros. El punto 48, pues sí, es casi es medio kilómetro, prácticamente, pero lo redondeo enteros, porque es mucho kilometraje, fíjense, 217 kilómetros. ¿Qué comparas medio kilómetro con 217? Es nada. Entonces lo dejo así. Hay que tener un poco de criterio también para saber cuándo despreciar y cuándo no cantidades decimales. Ahora sí, regresamos acá. Esta suma, si te das cuenta, es el tiempo total. Y ese tiempo total fue de, ahora sí, 2.8 horas. Lo introduzco aquí. ¿Y cuánto es este producto?
217.84. Bueno, te da casi 218. Bien, kilómetros. Tú dirás, no es lo mismo. Pues no, no es lo mismo porque no estamos tomando en cuenta todos los decimales. No es exactamente 2.8 el tiempo de viaje, es a lo mejor un poco más o un poco menos, depende de cómo esté redondeando. Fíjate que aquí en unos cálculos tomamos en cuenta 3 decimales, 2 decimales, 1 decimal. Debes trabajar el mismo número de decimales para empezar. Bien, pero prácticamente estas dos cantidades son iguales. Prácticamente. Bien. Entonces, la distancia o bien la longitud del viaje es de 217 kilómetros o 218, es casi lo mismo. Un kilómetro más, un kilómetro menos. Ahí está. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguro? Bueno, el diagrama es muy útil. El diagrama te permite, en este caso, a lo mejor localizar dentro de él mismo algunas variables, como es la velocidad instantánea, la promedio, los tiempos. Entonces, es muy, muy importante que lo realices y así tener bien claro qué está pasando. No es de adivinar, se trata de analizar la situación. Bien, usar la lógica. Bueno, este es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer más ejercicios, pero pues no me da tiempo de ver los demás. Les voy a enviar una tarea. La tarea 3 va a ser sobre este tipo de movimientos. La 2 es sobre otra cosa. Pero más adelante, ¿sale? Voy a pasar a un movimiento más interesante, que es el uniformemente acelerado. Este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se caracteriza porque tiene una aceleración constante. Una aceleración constante, ¿qué pasa con la velocidad? Permanece constante, incrementa, disminuye. ¿Qué pueden decir acerca de la velocidad? Que va incrementando. No necesariamente. Puede aumentar. Perdón, puede disminuir. Por ejemplo, un automóvil que esté frenando a razón constante. Es un movimiento uniformemente acelerado con aceleración constante, pero una aceleración de frenado, una desaceleración. Recuerda que la aceleración es un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Esa razón de cambio permanece constante. Ese cociente de velocidad o cambio de velocidad entre tiempo nunca va a cambiar. Pero podemos tener aceleraciones de frenado o incrementando. Ejemplos de este movimiento, pues es la caída libre, ya los había mencionado. La aceleración constante, sus ecuaciones de movimiento son muy diferentes a las del rectilíneo uniforme. Haciendo un proceso integral, como lo hicimos aquí está un poquito de detalle para el rectilíneo uniforme, se obtiene un conjunto de ecuaciones para el uniformemente acelerado. No lo voy a realizar, está en los libros, si les interesa. Voy a mostrar simplemente las ecuaciones, ¿vale? Van a ser un acto de fe y vamos a utilizar estas de aquí. La primera es la posición final, es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La posición final es también la posición inicial más la velocidad final por el tiempo menos un medio de esta criatura. Otra, la posición es la posición inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad por el tiempo.
Otra, la velocidad final es la inicial más la aceleración por el tiempo. Y la cuadrata al final es esto al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bien. Estas ecuaciones, todas ellas te describen el rectilíneo uniformemente acelerado. Son ecuaciones muy diferentes, no te puedes dar cuenta. Hasta puedes decir, son muy difíciles. Y yo te voy a decir, no, no son. Solamente que hacer un cuerpo con aceleración, pues su descripción cinemática debe ser ligeramente distinta. Esto es para el MRUA, ¿sale? ¿Qué ejemplos pueden citar ustedes de movimiento uniformemente acelerado? Pues a lo mejor un corredor, ¿verdad? Que está acelerando inicialmente con, siendo esta aceleración constante. Puede ser un objeto sobre el cual ustedes le aplican una fuerza constante, como cuando están empujando un mueble con ruedas, para que sea más fácil, le aplican una fuerza constante, por lo tanto su aceleración va a ser constante, pero su velocidad no, va a ir incrementando. Un electrón en un campo eléctrico acelera constantemente. Un automóvil que acelera a un ritmo constante también, en una línea recta. Bueno, como pueden darse cuenta, hay muchos tipos de este tipo de movimientos con aceleración constante. Vamos a resolverlo, ¿no? El Serway es algo interesante este de aquí. Aquí cabe. No, de hecho no. No vamos a hacer. Física. Aquí. Este. Dice, un jet aterriza en un portaaviones a 140 millas sobre hora. En SI, eso es aproximadamente 63 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál es su aceleración supuesta constante si se detiene en 2 segundos? Debido a un cable de arresto que traba el jet y lo deja en reposo. Fíjate, un jet que viaja a esa velocidad inicial se frena en 2 segundos. ¿De qué orden debe ser la aceleración para conseguirlo? Pues debe ser muy grande, ¿verdad? Debe ser grande, pero ¿qué tan grande? Del orden de kilómetros sobre segundo, metros sobre segundo. No lo sabemos, vamos a calcularlo. Y la segunda pregunta es, si el jet toca el portaaviones en la posición 0, ¿cuál es su posición final? Bueno, ustedes se preguntaban, ¿qué es eso de la, ¿cómo se dice? El cable de arresto. Bueno, si ustedes se meten a Google y por ahí le ponen este cable de arresto, en las imágenes les va a aparecer algo así. Un jet de casa. Y mira, el cable de arresto es esta, parece una varilla que se ancla al jet y lo frena en 2 segundos. Imagínate, bueno, podemos calcular la distancia de frenado. Debe ser muy pequeñita, ¿verdad? Imagínate, frenarlo en 2 segundos. Bueno, vamos a calcular nosotros esta, ¿cómo se llama? La desaceleración. Seguramente es una desaceleración porque está frenando, obviamente. Y la posición final. Vamos a calcular esas dos cantidades. Y bueno, ¿qué tan fuerte o de qué material debería estar hecho ese cable para que soporte, para que frene este jet? Podemos darnos una idea de la tensión que soporta el cable. Lo hacemos al final, ¿vale? Muy fácil. Un diagrama.
es muy importante el diagrama. El diagrama se mueve a lo largo de una línea recta. Esta es mi línea recta. Y aquí voy a poner la posición X medida en metros. Mi origen lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, lo puedo poner acá. Para no complicarme lo pongo aquí. ¿Sale? Este es mi origen o 0. Dice el segundo inciso, bueno, palabras clave hay que detectarlas. Dice que el jet aterriza en un portaaviones a esta velocidad. Esta velocidad se refiere a la velocidad final, la velocidad inicial. ¿A qué se refiere esto? ¿Se parece? La velocidad final. No, desaparece. Déjenme corregir eso que no me deja dibujar encima de la cosa. Aquí está bien dibujada, pero no sé dónde deja. No, piensen al revés siempre. Es la velocidad inicial. Si tú te detienes, cuando tú te frenas, cuando estabas corriendo y te detienes, ¿cuál es tu velocidad final? ¿Es la velocidad con la cual partes o es 0? Debe ser 0. Bien. Todo cuerpo en reposo, todo esté iniciando el movimiento o no, tiene velocidad 0. ¿Y ahora qué pasa? Un momentito, tengo unos problemas técnicos. Voy a cerrar la pizarra y vuelvo a entrar. Que no me deja. Bueno, les decía que todo cuerpo, cuando llega al reposo o cuando parte del reposo, debe tener velocidad 0. No puede ser diferente de 0, ya que en dado caso no estaría en reposo. ¿Vale? Listo, ya quedó. Entonces, les comparto la cosa. Listo. Bien, entonces, estamos acá. Palabras clave. Dice que tenía esta velocidad, ¿verdad? Esta velocidad es lo con la cual está aterrizando. 63 metros por cada segundo que transcurre. Te pregunta, o bien se pide calcular la aceleración, la cual estamos suponiendo constante. Una aceleración constante automáticamente se detecta movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, deben valer estas ecuaciones de acá, no otras. Deben ser estas necesariamente. Bien, ¿en cuánto tiempo se detiene? Aquí te dice que en 2 segundos. ¿Cómo se detiene? Pues entonces llega al reposo, ¿verdad? Y en el reposo la velocidad final debe ser 0. Bien, vamos a localizar esas cantidades aquí en este diagrama. El avión, el segundo inciso, se me olvidó, te está diciendo que toca el portaaviones en la posición 0. Bueno, entonces el avión cuando desciende va a llegar por aquí y avanza por simplicidad hacia la derecha. Porque yo puedo suponer mi origen por acá, que llegue el jet y bueno, no camine, que avance hacia la izquierda. Me conviene más que avance hacia la derecha porque de esa forma su velocidad sería positiva. Si yo decido que avance hacia la izquierda, entonces sería negativa. ¿Vale? La diferencia que hay. Ahora, la posición inicial del jet es aquí, el origen, en 0, ¿verdad? Y se va a detener por acá. Voy a suponerlo por aquí. ¿A qué distancia? No la sé. No sé qué posición es esta. Es una posición X que voy a calcular en el segundo inciso. Pero bueno. El jet, que es este punto rojo, inicialmente lleva una aceleración, bueno, una velocidad muy grande, pero la cual va a ir disminuyendo debido al cable que se le ancla.
¿Bien? Hasta llegar a una velocidad de 0, partiendo de una velocidad inicial de 63 metros sobre segundo. Y el tiempo que le tomó en hacer todo este recorrido fue de 2 segundos. Así de fácil. Tenemos información suficiente para calcular la desaceleración. ¿Qué ecuación me conviene tomar? Mi incógnita es la aceleración. Debo tomar una de estas 5 ecuaciones en la cual aparezca la aceleración. Puede ser esta, la primera, porque miren, aquí aparece. Puede ser esta de aquí, puede ser esta de acá, o puede ser esta de acá. ¿Cuál me conviene? Será la primera. La primera. A ver, la primera, vamos a analizar. Conozco la posición final. La 4. Es la 4, sí, pero ¿por qué la primera no? Conozco la posición final del jet. ¿Dónde se detiene? Conozco esa coordenada. Conozco este punto. Ah, no, ya tendría dos incógnitas. Tendría 2 incógnitas. No conozco la posición final. Por lo tanto, esta ecuación de momento no me sirve, ya que tendría una incógnita adicional. Bien, no sirve. Esta tampoco por la misma razón. Esta, pues ni siquiera aparece la aceleración. Adiós. Fíjate, esta me sirve. Conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo de frenado. Esta funciona. La última no sirve, a pesar de que conozco estas dos cantidades, no conozco esta. ¿Bien? Entonces, debes elegir aquella ecuación que más te convenga, aquella que contenga tu incógnita. Nada más, no debe tener otra incógnita, a menos que tengas otra ecuación con cuál relacionarla. ¿Bien? De momento solamente se tienen estas de aquí. Vamos a tomar la ecuación 4. La reescribo, tal cual. Inciso A, la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituyo. Yo sé que esta vale 0, se muere. Tendría 0 igual a la velocidad inicial en SI es 63 metros sobre segundo, más la aceleración, que es mi incógnita, por el tiempo que es de 2 segundos. Despejo la aceleración y tendría que es negativo 63 metros sobre segundo partido por 2 segundos. Me da negativo y esto es 31.5, ¿verdad? Metros sobre segundo. O bien, también es igual a menos 31.5 metros sobre segundo cuadrado. La respuesta es esta, pero me sirve para interpretar esta de aquí. ¿Qué significa esta desaceleración? Yo sé que es una desaceleración, pero no por el signo que tiene, no, sino porque la cosa llega al reposo. Recordemos que el signo de la aceleración no te dice por sí solo si la partícula frena o acelera. Debes tú hacer una comparación con el signo de la velocidad. Vamos a ver. Mientras está frenando la partícula, bueno, el jet, en todo este recorrido, su velocidad es positiva, ¿verdad? En todo el recorrido va decreciendo, pero sigue siendo positiva. Su valor inicial fue 63 y el final fue de 0. En todo instante fue positiva. Velocidad positiva. Pero la aceleración es negativa. Son signos contrarios, por lo tanto, el jet está frenando. Recuerda que signos contrarios de velocidad y aceleración significa frenado. Si son del mismo signo es aceleración. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo decir acerca de este valor? Bueno, pues el jet,
frena a razón de 31.5 metros sobre segundo. Se dirige hacia la derecha, ¿verdad? Eso lo sé por el signo de la velocidad. Se dirige hacia la derecha, cubriendo una distancia de 63 metros sobre segundo. Pero esto era inicialmente, porque conforme va frenando, la velocidad va disminuyendo hasta llegar a cero. Bien, primera parte ahí ya está resuelta, fue muy sencillo. La segunda parte trata de calcular la posición final del jet, es decir, la distancia de frenado. Me regreso a mis ecuaciones de cinemática, son estas de aquí. ¿Qué ecuación debo tomar? Si quiero calcular la posición final. La posición final es dada por X. Aquí hay X, aquí hay X, aquí hay X, aquí no hay X, aquí hay X. ¿Cuál me conviene? Puede ser cualquiera de las primeras porque ya está despejada. Bien. Sí, efectivamente, cuál sea. Las 4 funcionan. Pero de esas 4, las 3 primeras, la variable incógnita ya está despejada. Pero una debe ser más sencilla que otra. Por ejemplo, la posición inicial yo sé que vale 0. 0, 0, 0. Incluso aquí, 0. ¿La velocidad inicial vale 0? No. Es un numerito. El tiempo de frenado es de 2 segundos. Esta aceleración es negativa. Ya la tengo. Me funciona. Aquí este término vale 0 porque la velocidad final es 0. Fíjense que aquí también vale 0. Y fíjate que tan bueno, este último vale 0. De las 3 primeras ecuaciones que está despejada la variable, la más simple es la 2 y la 3. Se simplifica considerablemente. En la primera tienes 2 términos, o sea, funciona, todas te dan el mismo resultado. Pero si quieres ahorrarte cálculos, pues toma la más simple. La 2 o la 3, da lo mismo. Bien, voy a tomar la 2 porque sí. Entonces, borro todo esto, me paso acá, copio la ecuación 2, tal cual. X es igual a la X inicial más la velocidad final por el tiempo menos un medio de esto. Yo sé que esta vale 0, este también vale 0, y tendría menos un medio de la aceleración, que es menos 31.5 metros sobre segundo cuadrado, por el tipo de frenado, que es este de aquí, al cuadrado. Puntitas. Fíjate, doble menos se convierte en más. 2 al cuadrado te da 4, entre 2 es 2, por esto de aquí te da 63 metros. Y te digo metros porque si tú analizas las unidades, aquí las unidades de segundo cuadrado, cuando tú elevas al cuadrado el segundo, se muere. ¿Sale? También elevas al cuadrado el 2, obviamente. Listo. Si yo hubiera tomado la ecuación número 3, tendría lo siguiente. X igual a la X inicial más un medio de la V inicial más la V final por el tiempo. Se muere, se muere. Un medio de la velocidad inicial, que era de 63 metros sobre segundo. Tiempo de frenado, 2 segundos. Magia, quedan metros al final. Más magia, y quedaría 63. Igual. No importa la ecuación que tú tomes, el resultado es el mismo. ¿Dudas? No, profe. Sin duda. Bueno, ¿de qué orden será la fuerza que aplica el cable al jet para que frene? Debe ser muy resistente, ¿verdad? Para soportar tal tensión. En la unidad 2 y 3 vamos a ver leyes de Newton. Las leyes de Newton te relacionan fuerzas con, en este caso, la aceleración. La segunda ley de Newton seguramente la conocen, fuerza igual a masa por aceleración.
Cuando tú le das un empujón a tu compañero, cambia su velocidad del reposo a cierta velocidad diferente de cero. Pero no es lo mismo empujar a tu compañero que un elefante. Bien, entonces esa fuerza que tú aplicas a uno o a otro, le imprimes una aceleración, y la aceleración también debe depender de la masa. Entre más ligero sea tu compañero, más lejos puede ir, ¿verdad? Porque como tiene poca resistencia al movimiento, tiene poca masa, una fuerza grande puede ser muy peligroso para él. En cambio, una fuerza pequeña, perdón, una masa muy grande, con la misma fuerza, no le va a afectar mucho. Esa es la segunda ley de Newton. La fuerza es proporcional a la aceleración y la constante de proporcionalidad es la masa. Bien, bueno, vamos a sustituir valores aquí. La masa de un jet, vamos a suponer que es del orden de 1 tonelada, a lo mejor es más, no lo sé, 1000 kilogramos. Y la aceleración, que es de menos 31.5 metros sobre segundo cuadrado. Haciendo las cuánticas te da negativo 31.500 newtons. O bien, menos 31.5 kilonewtons. Kilo es un prefijo, ya lo vimos. Fíjate, una cosa muy grande, ¿verdad? De qué, no sé de qué material, ustedes llevan propiedades o los materiales, algo así. No sé qué material te puede soportar una tensión así de grande. 31 kilonewtons. Pues debe ser muy demasiado resistente, ¿verdad? Usted no podría ser. Pues ahí está. Un dato interesante. ¿Dudas que tengan? No, creo que no, Doc. ¿Verdad? Vamos bien. Bien. Esta es la parte fuerte de la unidad 1, la cinemática. Movimiento uniforme. Aquí se estuvo bueno, ¿verdad? El viaje. Y nos estamos adentrando un poquito al movimiento uniformemente acelerado. Claro, esto está muy fácil. Hay cosas un poquito más delicadas. Incluso puedes combinar movimientos. Lo veremos más adelante. Bueno, aquí le dejo. Vamos a pasar a la asistencia. Ya se la saben. Activen sus cámaras. Jiménez, Cedillo, Cacique, Ortiz, Herrera, si quieren su asistencia. Y el Moto G7, no sé quién sea. Bueno, creo que no quieren su asistencia de estos. Me pareció de las sombras y los tiros. Hecho. Bien. Bueno, cualquier duda que tengan me consultan por Telegram. El día de hoy se envía la tarea. Aún muchos de ustedes no han enviado su diagnóstico, reglamento, base de datos. Quien no lo tenga tiene que ser en su tarea, a menos que lo envíen antes. ¿Vale? La tarea es en parejas, como ya saben. Solamente un miembro de la pareja envía la actividad, tanto actividad PDF como el video. Bueno, nos vemos el siguiente jueves. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Buena tarde.